Bueno, mi gente, bienvenida a este podcast Mundo Diverso. Hoy en este segundo episodio, vamos a estar hablando sobre lo que es el síndrome de Tourette y mi experiencia, ¿verdad?, viviendo con el síndrome. Y para este episodio me acompaña aquí mi amiga Corali. Ella es maestra de educación especial y vamos a estar aquí conversando. Ella me va a estar preguntando sobre el síndrome. A ver, Corali, cuéntame qué tiene Mira, pues para preguntarme. yo siempre como haciendo preguntas, desde la curiosidad, quisiera saber, nada, que nos expliques, ¿verdad? Y que explique aquí a la gente que nos escucha qué es el síndrome de Tourette. ¿Qué? ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí, eso es lo primero. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Según lo que tú has leído, ¿verdad? Pero también, sobre todo, más importante, ¿cómo tú lo definirías? Claro. Pues mira, el síndrome de Tourette es una condición neurológica. Se caracteriza principalmente por movimientos involuntarios, pueden ser motores o fónicos. Fónico es con sonidos con la boca. Y motores por cualquier movimiento del cuerpo. ¿Verdad? Se diferencia entre tics simples, que pueden ser solamente un movimiento simple de un músculo, puede ser, por ejemplo, movimiento de los ojos, movimiento del cuello solamente, un sonido específico como un chillido o un cese con la S, como hacer ruidos con la boca. Pero son simples, son solamente uno. Cuando son complejos, que es el otro tipo de tics que existen, los complejos, pues son ya movimientos combinados. Ya. Pueden ser un sonido combinado con diferentes movimientos motores. Pueden ser movimientos del cuello a la misma vez, como sonidos con la boca a la misma vez, haciendo movimientos con la pierna. Todo eso a la misma vez. Que pueden ser movimientos bien bruscos también y ya son tics más severos. Y además de los tics, también es bien importante que las personas sepan que también están las condiciones asociadas, que son condiciones que la mayoría, ¿verdad?, de las personas con Tourette, en el caso del trastorno por obsesivo compulsivo, un 70% se ha descubierto que puede tener esa condición. Así que la mayoría puede tener esa condición, como también, por ejemplo, está la ansiedad, está la depresión, trastorno del sueño, trastorno por déficit de atención y un sinnúmero, ¿verdad? Pero esas son la que son mayoría Ya. en sí. Sí, no, eso siempre me acuerda de una conversación que tuvimos de cómo es que tú básicamente defines un poco el Tourette como el iceberg, ¿verdad? Donde está esa punta del hielo visible, que son mayormente los tics, ¿verdad? Que son esas cosas que se ven, esas expresiones que se ven. Pero debajo de ese iceberg, pues también hay otras condiciones asociadas, como tú bien mencionas, Claro. ¿verdad? Que no necesariamente se ven ni las personas están tan conscientes de que son parte también del síndrome de Tourette y que, ¿verdad?, afectan de alguna manera. Tú después nos puedes seguir hablando bastante de Sí, eso. sí. Pero me quisiera saber más también de cómo es el proceso de diagnóstico. Si hay una persona que está presentando esos movimientos involuntarios que tú mencionas, ¿dónde se debería ir para, ¿verdad? ¿Qué especialista, qué tipo de especialistas que se tiene que ir a ese diagnóstico? Sí, excelente. Sí, excelente ese ejemplo del iceberg. Y también aplica en el proceso de diagnóstico, porque a lo que voy ahora también aplica ese iceberg. Y es como los profesionales se observan, además de los tics, también observan, mandan a los maestros, a los padres, a observar a las niñas o niños con que tengan indicios de este síndrome, de observarlo en la escuela con estas condiciones asociadas también, que son esa parte abajo del iceberg. Y de, y Pero de, sí, ese... ajá, ¿desde qué edad más o menos tú piensas que eso... O sea, ¿a qué edad más o menos se pueden ir viendo los tics? Pues yo diría que más o menos los tics en el proceso diagnóstico, ¿verdad? En el proceso de la vida, no el diagnóstico, en la vida con la persona con el Tourette, normalmente desde los 6 o 8 años comienzan a tener apariciones de los movimientos involuntarios. Ya. Cuando aparecen, ¿verdad? En mi caso aparecieron a los 6 o 8 años, pero no fue diagnosticado hasta los 14. Esto es normal en el síndrome de Tourette, ya que, ¿verdad?, se desconoce mucho sobre lo que es, así que es bien importante saber un historial completo de lo que es el síndrome. Así que yo diría que primero hay que ir, ¿verdad?, cuando la persona, un padre, un madre, un maestro, observe este niño o niña con un movimiento involuntario, pues yo diría que hay que acudir primero a un neurólogo
que es el que principalmente diagnostica el síndrome de Tourette. Ya, neurólogo. Neurólogo. Y el neurólogo diagnostica el síndrome de Tourette y te deja saber también esas condiciones asociadas o Pues ya eso viene, si te, ya, ¿verdad? Como te dicen, mira, tú, el diagnóstico de síndrome de Tourette, hay que estar al tanto de que esas son condiciones que pueden estar que presentes. pueden intervenir, que pueden aparecer o ya están en la persona con el síndrome a través de la adolescencia adultez. ¿Verdad? En el proceso de diagnóstico, mayormente lo principal es los tics. Ya. Siempre hay que dejarse llevar si llevan más de un año con los movimientos y si son fónicos, si es fónico y motor. Tiene que tener ambos para que sea el síndrome de Tourette. Okay. Ya con eso, ya cualifica para, ¿verdad? Para tener el síndrome. No hay que observar lo asociado. Lo asociado viene porque es comprobado que la mayoría, no todos, presentan esta condición en la sociedad. No es que sea parte obligatoria del diagnóstico. Ya. Es importante saber eso también. Mira, y pues cuéntanos cómo fue tu proceso de diagnóstico. O sea, Pues mira, al principio yo estuve desde los 6 años con diferentes movimientos. Yo cambiaba a cada rato de movimiento involuntario. Al principio yo tenía uno bien peculiar, que era literalmente tirarme al piso y subirme de nuevo. Que no sé si te había contado no. Como Pues tirarte... era literalmente, hacía un squat hasta abajo, ¡pap! Y me levantaba. Y eso me daba dolor de rodilla. Y cuando me daba urgencia de hacerlo, ¿verdad? Que eso es parte del Tourette, como que quería hacer una ansiedad de hacer el tic. Pero yo decía, ya, voy a hacer eso ahora, bajar para allá así, y subir de nuevo. Como ¿Y a que, qué edad fue eso? hace 7, 8 años yo estaba con esa. Entonces mis papás como que deja de hacer eso, te va a lastimar. No entendían qué estaba haciendo. Siempre mi mamá, como estuvo en el mundo de educación especial, siempre sospechó que tenía algún tipo de, ¿verdad? Tiene una condición neurológica, como pensó en el Tourette, en otras cosas como déficit de atención, etcétera. Y al principio me diagnosticaron primero déficit de atención. Fue mi primer eso te iba a diagnóstico. decir, que creo que es como lo más común. Ajá, lo más común y que una condición asociada, así que también estaba Exacto. por ahí, pero no necesariamente en la sombrilla grande de lo que tú estabas presentando. Sí. Y fue un proceso también de ver cómo mis tics cambiaban y mis padres ver que yo seguía creciendo y no los tics empeoraban en vez de bajar. Así que ya llegó un punto en mi vida, a mis 13 años, más o menos 12, 13, que mi mamá decidió llevarme a un neurólogo porque ella sospechaba bastante. Cuando dices empeoraban, ¿era más frecuente? Era más frecuente, o sea, pero me refiero a que los tics eran más frecuentes, sí. Ya. Eran más frecuentes, más repetitivos y nada, también me afectaba en la escuela porque cuando yo hacía los tics pues me desconcentraba haciéndolo. O sea, uno podía prestar atención. Y nada, me llevaron a un neurólogo y el neurólogo, lo que le expliqué, le expliqué al principio, que le envié unos documentos a los maestros y a mis padres para que me observaran en el salón de clase cómo estaba haciendo los tics y cuánto tiempo lo hacía, y si estuve un año haciéndolo, para entonces cuando pasaba ese año y tener los requerimientos del Tourette, pues, y ahí fue que me diagnosticó con el síndrome. Ya. Ahí fue a los 14 años. Ok, ¿y todavía tú sigues yendo a ser neurólogo? Como Pues yo seguí ahora ya de adulto? tuve como 2 citas después, no me acuerdo si fue para simplemente medicamentos. Fueron citas como que de seguimiento para medicamentos. Pero esos medicamentos no me ayudaban, así que decidí no intentar más con medicamentos. Y no fíjate, no he vuelto a tener comunicación con él. Pero sí, yo dejé esos medicamentos y Ya. Cuando estabas en la escuela, ¿utilizabas algún medicamento? para el déficit de atención mayormente. Pero también dejé de usarlo porque me ocasionó que no me diera hambre, dejé de comer, no sé, efectos secundarios que no me gustaron, así que dejé de tomarlo. Yo estuve sin medicamentos básicamente hasta que llegué a la adultez, que bueno, voy ahorita con eso más o menos, pero sí. Ya. Sí, ¿no? Y yendo un poco entonces ahora al mundo de la adultez y el mundo laboral que está ahí, ¿cómo se ve Jesús así en el mundo laboral? O sea, tengo esa duda así de como cuando has tenido tus trabajos, ¿cómo
cómo se ha visto el tener síndrome de Tourette en tu trabajo, si las personas han entendido esa condición, mayormente pues quién son los jefes, ¿verdad? Y si lo han podido entender y han tenido pues, esos acomodos que tú necesitas también para estar en los espacios. Pues mira, para lo que se caracteriza principalmente en Tourette, que es los movimientos involuntarios y los sonidos, yo en realidad no soy una persona que no he tenido tics severos nunca en mi vida. Simplemente cuando era más chiquito los tenía más severos que ahora. Y de hecho es una estadística que se ha comprobado que cuando entran a la adultez, pues los tics y los movimientos involuntarios reducen un montón. Bastante, en la mayoría. Pero persiste mucho lo que son las condiciones asociadas, que es lo que es la ansiedad, la depresión, trastorno por déficit de atención, etc. Yo diría que hay muchas personas, ¿verdad?, que sí tienen, que sí, en la adultez tienen tics severos y existen herramientas. Yo diría, hay una herramienta que se llama un Neuropulse, que es literalmente un reloj que te ponen en la muñeca y envía un shot eléctrico que envía un mensaje por el nervio mediano que pasa por el brazo y llega al cerebro. No es exactamente lo que pasa, ¿verdad? Pero sí sé que es un mensaje que llega al sistema nervioso central que canaliza un poco y suprime los tics. Y se ha comprobado que las personas con tics severos utilizan este reloj, le baja hasta un 35% de los movimientos. Y eso es algo reciente, eso es parte de la asistencia Eso tecnológica es una reciente. parte de la asistencia tecnológica reciente que se ha comprobado para personas en el área laboral, ¿verdad? Yo diría que es bien necesario para las personas que padecen de estos movimientos severos. Hay un cantante que se llama Lewis Capaldi. Hubo un documental de él, pero hablaba sobre su vida con el síndrome y una de las cosas que él tenía, que él pasaba en su experiencia de la música, es que él dejó de presentar conciertos porque no podía con su movimiento. Y en sus conciertos empezó a utilizar este reloj de que enviaba mensajes y pues empezó a hacer más conciertos porque le controlaba más los movimientos, así que pudo tener una vida cotidiana más funcional. Ya. Gracias a ese. Al Neuropulse, como tal. Sí. Y hablando un poco de los artistas, ahora me acordé, me habían mencionado que había hecho una búsqueda también de otras personas artistas que también presentan el Sí, síndrome. una de mis cantantes favoritas, Billie Eilish. Sí, ella tiene síndrome de Tourette. Y lo ha expresado mucho en sus documentales que ha hablado. Habla de sus tics y también habla de sus condiciones asociadas como la depresión y todo eso. Es bien importante. Ya. Y también Lele Pons, que es otra, Ajá. que es venezolana. Ella también creadora de contenido, también ha hablado mucho de... Sí, sí. No, y como Billie Eilish también utiliza la música como parte también del manejo de su ansiedad y de esas Sí, la condiciones música asociadas. por dos. Sí, ¿no? Y nada, volviendo otra vez al mundo laboral, Jesús, como eso mismo, ¿cómo te ha ido como trabajando Mira, en mi esos experiencia, espacios? como dije al principio, yo no he tenido, los tics me han reducido mucho en la adultez, pero sí se me ha presentado mucho las condiciones asociadas en el área laboral, tanto laboral como personal y también en la universidad académica. Pero sí, yo trabajé mucho tiempo de mesero en la industria, de mesero, de restaurantes, hoteles. Y en realidad, yo pienso que gracias a la práctica, pues yo pude manejarlo. Pero yo, pues, tenía mi proceso de ansiedad en el trabajo. Antes de entrar, yo, pues, literalmente tomaba meditación para enfrentar a un área laboral donde hay mucha gente alrededor. Me da esa ansiedad social. Y yo pienso que es bien importante, pues, informar de estas condiciones asociadas a los patronos para que sepan, ¿verdad? Mira, yo tengo esta condición. El Tourette viene con estas condiciones asociadas como ansiedad. ¿Verdad? Yo he trabajado toda mi vida en esta industria. Pienso que la práctica de seguir viniendo, pues, me acostumbro a poder manejar mi ansiedad y, pues, nada, habrá momentos que yo tenga que ir para atrás del restaurante a tomar mis respiros hondos y volver al trabajo laboral. Claro, y por eso es importante también exacto, que todo Informarlo. el mundo sepa también, ¿verdad? Porque Ajá, estás tomando esa exacto. pausa y que puedan entender de Sí, dónde. sí.
Exacto. Y yo diría que eso es bien importante, formar, que haya esa conversación entre el patrono. Obviamente uno como persona debe ir a buscar la ayuda necesaria con sus condiciones asociadas, ver si necesitan medicamentos, ir a citas psicológicas para conversar y conocerte, porque yo pienso que las intervenciones psicológicas son importantes para uno conocerse y ver de dónde proviene la ansiedad, para que uno pueda manejarlo en diferentes ambientes, en este caso el ambiente laboral. Y a través de mi vida, ¿verdad? Yo he aprendido eso mucho, como que gracias a mi psicóloga, claro, y los que me ayudan en este proceso de salud mental, he podido, pues, ¿cómo dice? A palabras o... No, a acostumbrarme a ambientes laborales y adaptarme a la palabra, adaptarme en los ambientes laborales y nada, he visto muchas mejoras gracias a eso. Mira, y nos estaban mencionando lo del Neuropulse del reloj, que como parte de las asistencias tecnológicas, tal vez que hablemos un poco de ese asunto de la importancia de las asistencias tecnológicas y qué es una asistencia tecnológica, porque hay gente que a veces yo estoy hablando sobre esto y no necesariamente comprendan el término, aunque es muy sencillo, ¿verdad? Y muy algo bien básico y puede ser cualquier cosa que encontramos a veces, pues tal vez un poco hablar de esa importancia en los procesos de diagnóstico y en los distintos diagnósticos que existen. Pues mira, yo creo que la importancia de la asistencia tecnológica es ver el modelo universal de lo que es una asistencia tecnológica. La gente piensa, lo electrónico, sí, pero también existen, por ejemplo, unos espejuelos, la persona que no puede ver bien, pues utiliza unos espejuelos, es una asistencia tecnológica. Las personas que tienen problemas de escritura utilizan una gomita en el lápiz. El grip, sí, El grip, la gomita. eso es una asistencia tecnológica para mejorar tu funcionamiento. Y para eso es la asistencia, para mejorar tu funcionamiento en diferentes áreas de la vida, ya sea laboral, personal, para diferentes condiciones, diversidades. Ya. Yo diría que eso es lo importante de ver lo que es la asistencia tecnológica. Y una pregunta, Jesús, yo en las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad?, sobre el Tourette y tu experiencia también, una cosa que me ha llamado la atención ha sido cómo el mundo ve la condición, ¿verdad? Y a esto me refiero a una experiencia que me gustaría tal vez que abundara y que pudiéramos aquí hablarlo. Es que tú estabas en el cine, ¿verdad? Y cómo uno de tus tics, la persona del frente en el cine le molestó y se incomodó. Sí, fue una experiencia que tuve en una amistad en el cine. Estaba viendo una película. Entonces yo empecé a hacer mi sonido involuntario. Y pues nada, la persona de frente, yo estaba haciendo el sonido y se empezó a molestar. Y miró para atrás y me dijo, mira, puedes parar de hacer con una actitud. Puedes dejar de hacer ese sonido. Y yo tranquilamente lo entendí porque hay personas que no entienden y piensan que estoy haciendo una mofa en el cine. Claro. Y yo le dije, mira, de verdad disculpa, es que yo tengo un movimiento, una sonido involuntario por el síndrome de Tourette. Y ella, ay, mira, discúlpame, en verdad no lo sabía, y se disculpó conmigo. Y pues creé conciencia y pues estuvo todo tranquilo. Pero yo la misma vez pues traté de pues, no de controlarlo porque es imposible. Pero por mi parte yo empecé a hacer, en vez de sonidos, pues traté de enfocarlo en movimientos, los tics, para no hacer los sonidos en el cine. Pero sí, fue una experiencia de educar también como a la persona. Sí, sí, me parece importante y además también que a través de esa experiencia y las demás que has tenido también, cómo ha sido, cómo tú ves que está el mundo con relación al conocimiento sobre el síndrome de Tourette, la conciencia que tienen sobre eso, cómo tú sientes que está, digo. Mira que interesante porque cuando yo pregunto eso a las personas, ¿verdad? Y yo les digo que tengo eso y le pregunto, mira, pero eso es lo que... Me dicen como que, pero eso es lo que hablan malo. Eso es lo que... sí, los que tienen los sonidos esos bien agudos, que gritan, que hablan malo. Y yo les digo, mira, en verdad, sí, pero esos son solamente el 10%, eso es un mínimo. Que eso también es normal y es parte de, pero eso es un mínimo. Que también hay muchas personas con otros tics, otros movimientos, otros sonidos que hay que saber y también saber lo de las condiciones asociadas y todo eso. Que parte de
las condiciones de la sociedad son lo que llevan más a que los tics se exacerben también. Y nada, y les explico un poco por encima de lo que es el síndrome. De hecho, hace 7 años atrás, grabé con Juan un documental sobre mi vida con el síndrome y entrevistamos a 10 personas a ver si conocían lo que era el síndrome, ¿te acuerdas? Y 2 de 10 contestaron que conocían lo que era. Los demás... Y las 2 personas eran un profesor y nada más sabía que era movimiento involuntario, que era el área, no era área de su expertise, que era área de psicología, él decía. Y el profesor sí Profesor. sabía. No, eso es lo que sabía el profesor. Ya. Y entonces la otra persona era un estudiante de la universidad, que fue una universidad que entrevistamos. Y ese estudiante pues contestó lo que era, pero los demás no sabían, no tenían idea de lo que era. Sí, eso fue hace 6 años. 6 años. 7 años, ya. Sí, que ya no he hecho esa entrevista otra vez, pero sería interesante hacerlo de nuevo. Sí. A ver si se ve... Ir ahí a la Yupi a preguntar. A ver si ese por ciento sube Sí. y ya las personas... Si no, pues ya sabes que de ahí también hay un proyecto tal vez que puede surgir de Definitivo. hablar un Investigación. poco sobre... Seguir hablando un poco más sobre el síndrome. Nada, para terminar, ¿verdad? No sé si tú quieres contarnos algo más. Quiero hablarles un poco. Quiero mencionar que existe, ¿verdad? La persona que esté viendo este video, conozca a una persona con Tourette o quieran simplemente participar de actividades. Hay una asociación, está en Facebook, se la quieren buscar, la Asociación de Síndrome de Tourette de Puerto Rico. Hacemos diferentes actividades durante el año de concientizar sobre el Tourette. Mayormente el mes de Tourette es de mayo a junio. Siempre, básicamente en verano, siempre hacemos algo. Y durante el año hacemos un par de cositas para concientizar. Y nada, para que sepan que existe esa asociación. Está Claro, presente. y es parte de hacer comunidad también. Claro. Y seguir encontrándose en los espacios. Y concientizar, claro. Súper. Nada, pues gracias por toda esa información. Gracias a ti por las preguntas. Espero que podamos seguir conversando sobre el síndrome y sobre todas las cosas, el abrirte y expresar toda tu experiencia con el síndrome de Tourette. Gracias a ti, Coral. Gracias por venir y ver las preguntas. Vale.